Bienvenidos a este programa de entrevistas aquí en Teleelch que recuperamos con motivo de nuestro 35 aniversario. Saben que esta casa siempre ha tenido vocación de servicio público y eso incluye mostrar la imagen de Elche, pero también escuchar a sus protagonistas, que puedan dar explicaciones y exigirles esas explicaciones. Por eso recuperamos este apartado de entrevistas dentro de los servicios informativos de esta casa. Hoy además con la máxima autoridad local, con Carlos González. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primera pregunta, señor González, ¿quiere usted volver a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía en las próximas elecciones? Pienso que cada debate tiene su momento. Estamos a más de un año de las próximas elecciones municipales y, por lo tanto, entiendo que todavía no es el momento de este debate y tenerlo probablemente lo desvirtúe. Sin embargo, no puedo esconderle que yo me encuentro en un proceso de reflexión después de 2 mandatos, después de haber llegado en 2015 a la alcaldía y después de haber afrontado 2 mandatos sin duda complejos. Como le digo, me encuentro en un proceso de reflexión en el que para mí es muy importante, por una parte, pulsar la opinión de los ciudadanos, saber qué es lo que piensan los ciudadanos, si piensan que puedo ser un buen candidato para el Partido Socialista para el próximo mandato, conocer también la opinión de mis compañeros del Partido Socialista y, en definitiva, tomar el pulso sobre si sería o no un buen cabeza de lista para las próximas elecciones municipales de 2023. No obstante, tengo que decirle que personalmente me encuentro con fuerza, con proyecto, con ilusión, con experiencia y entiendo que tengo apoyo social para revalidar una amplia mayoría para el Partido Socialista en las próximas elecciones. Aún así, estoy convencido de que este proceso de reflexión me llevará a extraer la mejor conclusión, no solo para mí, sino para el proyecto político que encabezo en este momento, que es, desde luego, el proyecto político del Partido Socialista. Habla usted de apoyo de la ciudadanía y de su partido. Ha nombrado a los militantes. Con que usted exprese el deseo, cuando lo considere, de volver a presentarse como candidato, según los estatutos de su partido, ya tendría que ser candidato. Sin embargo, sí que hay una cláusula, creo, en la que dice que si una amplia mayoría de los militantes lo solicita, debe de pasar por un proceso de primarias. ¿Teme que no tenga el apoyo de esa militancia en ese proceso de primarias? Precisamente por eso decía que soy consciente de que hay que pulsar la opinión de mis compañeros del Partido Socialista, que para mí es algo fundamental. El Partido Socialista me lo ha dado todo, me ha dado innumerables oportunidades y en ese sentido considero esencial saber qué es lo que piensan los militantes de base, los militantes de mi agrupación local, porque ello contribuirá a conformar mi opinión sobre si debo volver a ser o no candidato del Partido Socialista en 2023. ¿Pulsar la opinión de los militantes sería ese proceso de primarias? No, ese es un proceso previo, Los estatutos me confieren la posición de candidato en 2023 y, tal y como usted estaba diciendo, si un grupo de militantes pone en marcha el proceso de primarias, en ese caso sería un proceso en el que sería la militancia quien tomaría la decisión. Pero yo estoy hablando de un proceso previo en el que me refería a pulsar la opinión por una parte de los ciudadanos. Me importa muchísimo lo que piensan los ciudadanos porque al final al Partido Socialista lo votan militantes del Partido Socialista, simpatizantes del Partido Socialista y también yo creo que nuestro proyecto político abarca mucho más allá de las fronteras ideológicas del Partido Socialista. Por lo tanto, quiero saber cuál es la opinión de los ciudadanos y me interesa mucho también saber cuál es la opinión de mis propios compañeros. Insisto, no solo porque respeto profundamente las siglas de mi partido, lo que representa a mi partido, sino porque también la voluntad de quienes me han dado la responsabilidad en esta y en anteriores ocasiones es para mí algo fundamental. Le he preguntado por algo que todavía queda mucho tiempo. Vamos con lo más inmediato, que es lo que ha ocurrido este largo fin de semana. Hablaba usted de la opinión de los ciudadanos. ¿Qué opinión le merecen esas casi 400 personas, según los organizadores, que estuvieron el pasado sábado en el Paseo de Germanías pidiéndole que no retire la cruz que preside esa zona? Bueno, sabe usted, saben los espectadores, que respeto profundamente las opiniones discrepantes. Vivimos en democracia, en una sociedad plural, en la que es imposible que todos estemos de acuerdo con las decisiones que se adoptan desde la responsabilidad política. En cualquier caso, yo
plantearía dos cuestiones. La primera, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Y con eso quiero decir que lo que estamos impulsando es un proceso de remodelación en profundidad de un espacio público degradado, de un espacio público envejecido y que tiene un enorme potencial. Vamos a llevar a cabo un proyecto de remodelación integral de la plaza que no solo va a poner en valor el espacio público, sino que va a recuperar un elemento tan importante como el refugio de la guerra civil que hay en el subsuelo y que va a ser un espacio musealizado. Y además, ¿pero con la cruz o sin la cruz? Déjame que le diga, vamos a destinar ese espacio público, lo vamos a tematizar en torno a los derechos humanos y, desde luego, tal y como hemos hecho público en más de una ocasión, será sin esa cruz. ¿Qué va a ocurrir con la cruz? Bueno, la cruz tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer porque, por una parte, la Ley de Memoria Histórica plantea la supresión de los espacios públicos de todos aquellos monumentos dedicados a la exaltación de la dictadura. ¿Esa cruz ahora mismo es una exaltación de la dictadura? Esa cruz no es un monumento religioso, es un monumento político que se inauguró un 13 de agosto de 1944, en plena dictadura, al calor de cánticos fascistas y con una leyenda terrible, Caídos por Dios y por España, que le confiere ese carácter de monumento de exaltación a la dictadura, de monumento que ha dividido a la población y de monumento que tiene unas connotaciones que son pura exaltación de la dictadura, que no solo contravienen la Ley de Memoria Histórica, sino que enfrentan y que dividen, y que en tantas ciudades han desaparecido de la faz del espacio público y que con absoluta normalidad desaparecerá también de nuestra ciudad, de ese espacio público que será dedicado a los derechos humanos y que convertirá esta plaza, ahora deteriorada, en un espacio público moderno. No me quiero alargar mucho más con este tema porque hay muchos más que le tenemos que preguntar. Cada vez que usted dice esas palabras de que esa cruz tenía una connotación franquista por cómo fue inaugurada, desde la oposición le recuerdan que se retiraron todos esos elementos gráficos como el Arriba España que estaba escrito en esa cruz. ¿Por qué no se retiró entonces la cruz? ¿Por qué entonces no era un símbolo y ahora sí lo es? Bueno, yo estoy convencido de que durante estos 40 años de democracia esa cruz ha seguido siendo percibida como lo que era, como un símbolo de la dictadura, como un símbolo de exaltación del franquismo. Ha sido concebido por mí y por mis antecesores. Otra cosa es que eso se haya ido suavizando, pero el carácter con el que nace ese símbolo, ese 13 de agosto, es de exaltación de la dictadura y eso es irremediable e irreparable. Y creo que es muy importante que este espacio público, que nació con esa finalidad, se convierta ahora en un espacio público dedicado a todo lo contrario, no a exaltar una dictadura, sino a exaltar los derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿por qué en Alemania se entiende perfectamente que no haya en los espacios públicos simbología nazi y aquí hay todavía quienes defienden que símbolos políticos de una dictadura sigan presidiendo espacios públicos tan importantes? En Alemania este debate está zanjado, en Alemania está absolutamente zanjado. Sin embargo, aquí hay formaciones políticas que insisten en reavivar ese debate. Creo que es absolutamente normal que ahora que se remodela esa plaza, se suprima del espacio público un símbolo de la dictadura que divide, que enfrenta y que trae a la memoria colectiva los peores recuerdos de la historia de este país. A propósito de la dictadura, tenemos que hacer referencia a las exhumaciones que ha habido en el cementerio viejo. ¿Usted confía plenamente en la gestión de su concejal de Cultura o la da ya por amortizada? Bueno, mire, yo he llevado a cabo averiguaciones e investigaciones en torno a lo acontecido. Estoy absolutamente convencido de que estamos ante dos cosas. Por una parte, ante un error administrativo cometido en el ámbito de la gestión administrativa, no en el ámbito de las decisiones políticas. Eso es lo que hay de fondo. Y por otra parte, lo que hay también es ese intento permanente de la oposición de politizar, de convertir en escándalo todo aquello que acontece en el ayuntamiento como consecuencia de decisiones municipales. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, el Partido Popular polemizando, el Partido Popular generando, como siempre, polémica, crispación, división y enfrentamiento sobre temas
como este, que no es ni más ni menos que un error administrativo, como ha sido reconocido por los propios protagonistas en el ámbito administrativo de esta situación. Confía, por tanto, que ese proceso judicial que ha iniciado el Partido Popular no va a llegar a ningún puerto. Estoy absolutamente convencido de ello, con el máximo respeto a la justicia, con el máximo respeto a los procedimientos judiciales, pero estoy absolutamente convencido de que se trata de un error administrativo sin ninguna causa política y que aquí solo hay esa pretensión de algunos de embarrar el terreno de juego para que se hable de lo accesorio y no se hable de lo principal. Me da usted el pie perfecto al decir embarrar. Hablemos de barro, hablemos de los socavones que tiene la ladera del río. No solamente Mohamed Al-Safra, que está solucionado, luego iremos a Porfirio Pascual. Me quedo en el centro, si estamos en ese mapa mental de la ciudad, de la ladera del río, en el mercado provisional. Ese mercado provisional que ustedes quieren convertir en definitivo, ya han iniciado los trámites, ¿va a tener sótano? Bueno, en primer lugar, déjeme que le diga que estoy convencido, estamos convencidos de que esa es la mejor solución para el mercado central en este momento. Hablamos de convertirlo en definitivo. Convertir las actuales instalaciones provisionales en la Avenida del País Valenciano en unas instalaciones definitivas donde el mercado central se convierta en el nuevo mercado central del siglo XXI, con el empaque necesario para que sea ese gran mercado de toda la ciudad. Por lo tanto, ¿con sótano? Estamos convencidos de ello. Y con sótano o sin sótano, es decir, una cosa es lo que establezca el plan general, que estamos modificando el plan general para que establezca esa posibilidad, y otra cuestión es que al final será el proyecto y serán los técnicos quienes determinarán si ha lugar a la construcción de un sótano. En cualquier caso, parece razonable que en una instalación de esas características se pueda llevar a cabo la construcción de una instalación soterrada o de un espacio soterrado que sirva como almacén para un establecimiento de esa naturaleza. Pero en cualquier caso tiene que ser una decisión técnica. Lo que nosotros estamos planteando es, esta es la ubicación idónea, se está demostrando, está funcionando bien, es el mercado del centro, el mercado que necesita el centro histórico y comercial, en este momento que vivimos de resurgir del centro como consecuencia de la peatonalización de la corredora y de la plaza de Baix, y la construcción o no del sótano va a depender de una decisión técnica, aunque sí que hay una previsión también en la modificación del plan general. Pero esa previsión técnica será también en base a que si el político pregunta si puede haber o no puede haber sótano, al igual que en su día salió una segunda planta. ¿Podrán haber las dos cosas? ¿Por qué ha puesto el equipo de gobierno? Al margen de que los técnicos luego le marquen lo que se pueda hacer. Yo le digo con absoluta claridad. Nosotros apostamos por un mercado de una única planta. Los mercados, este tipo de instalaciones, funcionan normalmente con una sola planta. Y de hecho está funcionando y funciona muy bien desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de los ciudadanos y desde el punto de vista, desde luego, de quienes allí ejercen su actividad económica. Está funcionando muy bien. Y si me pregunta mi opinión sobre si debe tener sótano, si técnicamente es posible, creo que un sótano es una instalación complementaria que puede ser de utilidad a quienes allí prestan sus servicios. En cualquier caso, lo someto a la consideración de los técnicos, pero mi criterio sería ese. ¿También se está estudiando el instalar ese aparcamiento que se dijo que iba en José María Buch? Bueno, es una decisión firme, es decir, consideramos que la zona, por el mercado y por la gran actividad comercial que hay en el entorno, requiere de un aparcamiento en rotación. Quiero recordar que ya hay 2 aparcamientos subterráneos en el eje de la Avenida del País Valenciano, aproximadamente unas 800 plazas de aparcamiento subterráneo, pero están destinadas a los residentes, a los vecinos y vecinas de la zona. Se trata de construir un aparcamiento en rotación entre Marqués de Asprillas y Avenida del País Valenciano, como para dar respuesta, para dar servicio a todos los que se desplazan, a todos los que nos desplazamos, no solo al mercado, sino a toda esa actividad comercial y de servicios que hay en ese conjunto constituido por Vicente Blasco Ibáñez y sus perpendiculares. ¿Tiene un problema Elche en general, no solamente esa zona, con el aparcamiento? ¿Falta aparcamiento en Elche? Permítanme que le conteste con una pregunta y después profundizaré en ello.
¿Qué ciudad, qué gran ciudad española no tiene problemas de aparcamiento? Pero no lo tenían hace un par de años, desde que se ha empezado a hacer, le digo por ese pulso que quiere hacerle la ciudadanía, a nosotros nos llegan continuamente quejas. El aparcamiento es una necesidad en todos los barrios de la ciudad y cada barrio tiene unas características o cada demanda de aparcamiento tiene unas características especiales. En el centro y en el entorno del centro hace falta aparcamiento fundamentalmente de rotación para quienes nos desplazamos en nuestros vehículos privados para utilizar los servicios públicos y privados que se prestan en otra zona. Sin embargo, en los barrios fundamentalmente hace falta aparcamiento para los residentes, para quienes viven allí. Déjeme ponerle un ejemplo. Ahora mismo estamos trabajando en todo lo que es el barrio de Carrús, en Carrús Este y Carrús Oeste, con la idea de poner en marcha aproximadamente unas 900.000 plazas de aparcamiento, en este caso no subterráneo, sino de aparcamiento a ras de suelo, aparcamiento en superficie, distribuido por la zona perimetral, por el borde de Carrús, con la finalidad de aumentar las posibilidades de aparcamiento. En solares públicos. Nos preocupa el aparcamiento y por eso ya hemos adoptado decisiones ampliando el aparcamiento fundamentalmente en Carrús y en otras zonas de la ciudad y también lo vamos a seguir haciendo, desde luego en solares públicos o también, si pudiera ser, en algún solar privado, que alguno ya hay de esas características. Por ejemplo, hablando de solares privados que eran para aparcar y ahora están vallados, ¿se ha vuelto a negociar con la zona del Hospital General, con ese aparcamiento que estaba enfrente y que se valló? Bueno, no creo que sea una cuestión de negociación. Creo que ahí hubo una resolución judicial en la que las cosas quedaron muy claras. Se suprimió aquel aparcamiento como consecuencia de una decisión judicial. Pero la decisión judicial venía por un desentendimiento entre el ayuntamiento y el particular. ¿Se ha vuelto a preguntar? Era un desencuentro, si me permite la precisión, entre el concesionario que explota el aparcamiento del Hospital General y la propiedad de dicho solar. Por lo tanto, ahí el ayuntamiento era un tercero que no tenía ninguna circunstancia relacionada con ello. Y por lo tanto, creo que ahí no hay ninguna negociación posible. En cualquier caso, si usted me pregunta si hace falta aparcamiento en el entorno de un centro neurálgico tan importante como el Hospital General, pese a que ya hay un aparcamiento subterráneo, indudablemente siempre hacen falta más plazas de aparcamiento, insisto, en torno a lugares que tienen una capacidad de atracción tan intensa como este. Estamos hablando con Carlos González, con el alcalde de Elche, en este primer programa de Telenit Entrevista. Queda poco tiempo y hay dos asuntos importantes que me gustaría saber el estado administrativo en el que se encuentran. Una es la declaración de Vic, de las Clarisas, y el otro son los trámites para hacer ese Palacio de Congresos. Empezamos con este último, con el Palacio de Congresos. ¿Cómo fue la reunión con Mazón la última semana? Bueno, continuamos avanzando. Yo creo que hemos tomado una decisión muy positiva para la ciudad. La ubicación del Palacio de Congresos frente a la universidad. Estamos avanzando en el barrio de Altavix, en el inicio del barrio, en los comienzos del barrio de Altavix. Estamos avanzando y eso significa dos cosas. Hemos iniciado los trámites para la expropiación, para obtener el terreno. Es una expropiación en la que en principio hay acuerdo con la propiedad, por lo tanto es un trámite sencillo, un trámite que se va a sustanciar en un breve plazo y por otra parte hay un compromiso de la Diputación Provincial consistente en poner en marcha de inmediato el concurso para la redacción de un anteproyecto. Por lo tanto tenemos los dos elementos esenciales. El suelo, donde se va a ubicar, lo vamos a obtener en breve y vamos a tener también el equipo redactor de ese anteproyecto que nos tiene que dar una idea de qué es lo que va a ser, cómo va a ser el futuro Palacio de Congresos de la ciudad, que más allá de una gran construcción, lo que tiene que ser es un revulsivo para el turismo congresual en nuestra ciudad. Tiene que ser un elemento que sitúe a Elche como una de las principales ciudades de congresos dentro del conjunto de España y en el arco mediterráneo. Esos congresistas, esos turistas de congresos, ¿podrán venir en tram al centro de la ciudad? Esos congresistas podrán venir de muchas formas a la ciudad. Podrán venir, por ejemplo, en AVE, podrán venir en un cercanías modernizado. En AVE no pueden venir al centro. Le pregunto concretamente al centro. ¿Pueden venir del aeropuerto déjeme que le diga, al centro en tram? Le digo, llegarán en AVE a Matola y desde Matola enlazarán al centro de la ciudad, a la estación Elche Parque, a unos metros tan solo de nuestro futuro Palacio de Congresos.
congresos. Mire, el tram es un debate interesante que esta ciudad había cerrado. Nosotros hemos elaborado un plan de infraestructuras debatiendo con la sociedad civil, debatiendo con los colectivos sociales y económicos, y hemos hecho una apuesta, y lo digo con absoluta claridad, por las cercanías, por modernizar las cercanías, por crear una estación de cercanías en el eje constituido o en el nodo constituido por Elche Parque Empresarial, Torrellano e IFA, y por convertir unas cercanías que nos permitan el transporte desde el centro de Elche, por una parte a la estación de AVE, por otra parte a nuestro aeropuerto y desde luego al parque empresarial. Apostamos por las cercanías como el mejor método de transporte porque ya está construido, en lugar de construir una nueva infraestructura como se está planteando el tram. Algunos dicen, y permíteme que profundice en la cuestión, ¿por qué Alicante tiene tram y Elche no tiene tram? Y yo contesto, porque Elche tiene cercanías y Alicante no tiene cercanías. Alicante no se conecta con el norte, con los municipios situados al norte, se comunica con tram porque no tiene cercanías. Nosotros tenemos construida una red de cercanías que hay que modernizar, que hay que electrificar, que hay que crear nuevas estaciones y que hay que conectar con el aeropuerto y con la estación del AVE. Pero ya tenemos la infraestructura construida. Dos infraestructuras tan agresivas como supone construir unas vías por el centro de la ciudad, dos infraestructuras para llevar al mismo sitio, no parece lógico. A mí me recuerda la época en la que todo el mundo quería tener un aeropuerto y hasta el propio abuelito, aquel abuelito en Castellón, consiguió tener su propio aeropuerto a costa de un endeudamiento y de infraestructuras que no han sido absolutamente rentables ni social ni económicamente. Por lo tanto, yo pido una reflexión serena, una reflexión sosegada sobre las infraestructuras que tiene que tener nuestra ciudad y sobre si necesitamos dos infraestructuras para ir al mismo sitio y para hacer lo mismo. Insisto, el plan de infraestructuras aprobado por esta ciudad y que tiene el visto bueno de los agentes sociales y económicos es un plan de infraestructuras que apuesta por las cercanías como la mejor forma de comunicar Elche, en este caso con nodos tan importantes como la estación de alta velocidad, como el aeropuerto y como el parque empresarial. Porque yo entiendo que hay que dar una alternativa de transporte colectivo, público, al parque empresarial, donde van más de 10.000 ilicitanos todos los días a trabajar. Pero si ya tenemos la infraestructura, hay que crear la estación, no una nueva infraestructura. Dos infraestructuras para llegar a los mismos sitios no me parece una decisión razonable, no me parece una decisión lógica. Lo pague quien lo pague, porque al final lo pagamos los ciudadanos, lo pague la Generalitat o lo pague el Ministerio, al final son recursos públicos que salen de nuestros impuestos. Apuesto por la racionalidad, apostamos por la racionalidad. Y en cuanto a las clarisas, ¿cómo van los trámites para la declaración de Vic? Bueno, estamos elaborando el informe que es absolutamente preceptivo, necesario para su declaración de Vic. Déjeme que le diga dos cosas. Nosotros estamos encantados con que pueda ser declarado bien de interés cultural las clarisas. Creo que eso fortalece la protección que ya tiene en el plan general y estoy convencido de que no es incompatible con que tenga un posible uso hotelero en el futuro. Porque tengo que recordar que hay más de 300 hoteles históricos en nuestro país que están construidos precisamente sobre elementos que son BIC, que son bien de interés cultural, y algunos son BIC y patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, es posible ser bien de interés cultural y que ese bien de interés cultural tenga un destino hotelero, y para nosotros es magnífico, es una magnífica idea que las clarisas pueda tener una protección reforzada como consecuencia de esa declaración de bien de interés cultural. Una última pregunta, aprovechando que está hablando de la zona protegida del centro, no solo de las clarisas, sino de todo el casco urbano. ¿Dónde se van a lanzar las mascletas este año? Bueno, estamos trabajando en ello y le digo que estamos intentando buscar la mejor de las ubicaciones posibles para hacer compatibles todos los intereses que hay en Liza, que por una parte es la protección del patrimonio, por otra parte es posibilitar el mejor y más agradable e interesante espectáculo pirotécnico, que la gente podamos disfrutar de un gran espectáculo pirotécnico, luz y sonido, y al mismo tiempo conciliar ello también con la
reactivación económica del Definitivamente sector. no serán en las fuentes de traspalación. Mire, hay una resolución de la Consellería, que es de 2019, que es categórica en esta cuestión y que nos obliga a buscar un emplazamiento alternativo. Esto, hemos estado 2 años en una situación, como todos conocemos, en la que no se han celebrado las fiestas como consecuencia de la pandemia, y estamos trabajando intensamente, denodadamente, para buscar la mejor ubicación, una ubicación que sea céntrica, que permita una alta concentración de ciudadanos, que permita que luego el sector del ocio y la restauración puedan también tengan posibilidades con esos desplazamientos, con esa acumulación de ciudadanos, y también, bueno, como le decía al principio, que sea respetuoso con los valores patrimoniales del centro histórico. No es fácil, le aseguro que no es fácil. En el momento que tengamos la decisión adoptada, lo compartiremos con los medios de comunicación y con los ciudadanos, porque entendemos que es una decisión que interesa. Y repetir así el éxito de participación y de turismo que ha habido en esta Semana Santa y que ha dejado muy buenos datos económicos en la ciudad. Bueno, efectivamente, la Semana Santa, y tengo que agradecer a toda la familia cofrade su implicación, el cariño, el interés que han puesto, y que hayamos tenido una Semana Santa muy lucida, que hayamos podido recuperar la Semana Santa después del paréntesis de la pandemia, y además una Semana Santa que ha tenido consecuencias sociales y económicas muy beneficiosas, porque indudablemente la ciudad ha estado muy viva, ha habido mucha actividad socioeconómica en torno a la Semana Santa, y sobre todo yo creo que de alguna forma nos ha venido muy bien desde el punto de vista de la recuperación emocional el que hayamos podido estar en la calle y disfrutando de la calle. 60.000 personas, con esa fiestas. Recuperación, con todo lo que mueve el entorno de la Semana Santa. Sé que no es decisión propia del alcalde, pero ¿cómo se explica que el lunes, martes y miércoles de Semana Santa sean lectivos? Bueno, pues esta es una cuestión que no es ni mucho menos novedosa en nuestra comunidad. Es una decisión que adopta el Consejo Escolar Municipal, y es una decisión que viene desde hace muchos años, y creo que todos tenemos perfectamente asumida, y que es perfectamente compatible con una Semana Santa, con el lucimiento que tiene en este momento. Yo respeto la decisión del Consejo Escolar Municipal, como no puede ser de otra manera. Carlos González, alcalde de Elche, gracias por estar con nosotros en esta nueva versión de Telenit Entrevista. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es, y que a partir de la semana que viene recuperamos este espacio de entrevistas con los portavoces municipales en una rueda informativa de los servicios informativos de esta casa. Hoy ha sido esta edición especial con el alcalde, con Carlos González. Les esperamos la semana que viene aquí en Teleelch.